armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Después de las primeras rondas, el ruido de los altavoces disipó los otros disparos. Los altavoces que estaban sujetos a las torres de control transmitían música de baile alegre a todo volumen. La música inundaba todo el campo. El eco de los disparos solo se escuchaba en las breves pausas que se hacían para cambiar los discos. La música se cortaba alrededor de las 4 de la tarde. Ahora solo escuchábamos disparos aislados provenientes de los crematorios. Drei Lilien, die pflanzt ich auf mein Grab. Da kam ein... Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial para conocer el Festival de la Cosecha. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Pedro Villanueva. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de un momento trágico de la historia, ¿no? Hace 78 años, tal día como hoy, un 3 de noviembre, se produjo una de las masacres de civiles más duras o más fuertes o más numerosas de todo el Holocausto, que ya en sí es un hecho aciago en el aspecto, digamos, de la muerte y la destrucción de seres humanos, ¿no? Pero este día, ¿no? En varios campos de concentración, a lo largo de este día y los días anteriores, murieron casi 48.000 personas en varios campos, de una forma que hace más cruel todavía la muerte, ¿no? Porque son fusilados, y todo eso sucede en una operación que recibe el nombre en alemán de Festival de la Cosecha, que es el título de tu novela, que es lo que nos une un poco a esta efeméride aciaga o desastrosa, para recordarlo, porque como yo siempre digo, la historia nos sirve para comprender el pasado, entender los motivos y que no se repita. Es decir, la historia no es que se repita porque se repite, sino porque los seres humanos somos seres humanos, tenemos los mismos vicios y virtudes, y a lo largo del tiempo se puede tender a repetir. Pero si se conoce, se puede evitar, ¿no? Y en este caso, el Holocausto, la Shoah y también otros crímenes de guerra que se produjeron en la Segunda Guerra Mundial, en todos los bandos, pues acaso alguien nos lo dice en los comentarios, lo sabemos perfectamente, pero este caso es un caso duro y muy desconocido, comparado a lo mejor cuando hablamos de los campos de Auschwitz, Sobibor, Treblinka, ¿no? Que son más conocidos por las cámaras de gas, pero en este campo la forma de ejecución fue a bala, y eso hace que sea más cruel, ¿no? Por el cara a cara, digamos, el dolor de la ejecución, que de hecho lo hablaremos, pero de hecho Himmler, más que Hitler, fue Himmler el que se preocupó de esta forma de exterminio que le parecía cruel y no muy civilizada. Y al final pasó a la otra, que también era cruel, pero para ellos más civilizada, ¿no? Vamos a viajar en el tiempo contigo, porque eres el autor de una novela que se llama El Festival de la Cosecha, en la que recuperas esta experiencia humana, ¿no? Basándote en unos personajes ficticios y reales, las dos cosas. Tienes los dos enfoques para conocer este suceso, ¿no? La verdad que todo este tipo de temática es polémica ya de por sí, ¿no? No parece que hemos visto la lista de Schindler y lo hemos visto todo, pero hablar de esto es polémico. Parece mentira que en el 2021, cada vez que hablemos de campos, de exterminio, de cualquier cuestión de este tipo, es polémica, genera polémica. Pero bueno, ya decía Karl Marx, ¿no? En la filosofía decía que la violencia es la partera de la historia. Y no comparto mucho de la filosofía de Marx. Pero la frase está bien, ¿eh? Me tocó estudiarlo y fíjate, lo del tema del manifiesto comunista, pues sí, lo vas llevando, pero cuando te metes a la filosofía de Marx, de la marinera. Así que aconsejo a los que nos estén viendo que le echen una visual. Y luego, lo que decías exactamente de repetir el pasado, tenemos que estar en el presente, ser realistas, ¿no?
y aprovecharnos de ese pasado, pisar en ese pasado, escarbar en ese pasado para proyectar futuro, ¿no? Lo importante es proyectar futuro, es decir, no aprender de los errores, sino tomar las riendas y decir, esto es así, hay que tratarlo. En España todavía tenemos muchos problemas con esto. Cuando vas a Polonia, por ejemplo, para documentar, te abren los archivos y o sea, no te preguntan si vas a escribir algo de esta tendencia o de esta otra. Te dicen que tú, como investigador, que cojas lo que necesites y que tú... Es muy interesante esa diferencia de cultura, que tienen otras cosas malas, como todo, ¿no? Siempre estamos quejándonos, no es que en España seamos peores, pero bueno. Este día, el 3 de noviembre del 43, lo toco en la novela. La novela, la verdad, que es una historia de amor. Luego veremos, bueno, podré, si me dejáis poneros un power, que me va a facilitar mucho. Más adelante lo vamos viendo. Eso es. Y sí, efectivamente, aquí no estamos cuestionando quién es el que mata más y mejor. Eso hay que olvidar. Lo que estamos cuestionando, lo que estamos hablando, lo que vamos a intentar dilucidar es por qué ese 3 de noviembre del 43 los nazis, los SS en aquel momento, en los campos que pegan a Ucrania, ya lo veremos, ¿no? Los que están más próximos a ese frente ruso que se está moviendo, que está en continuo conflicto, deciden en un momento determinado hacer esa matanza, ¿no? Porque esa cuestión venía ya de muy atrás, luego lo hablaremos también, pero hay un dato muy importante y es, se dijo siempre que fue por venganza de la sublevación de los guetos de Varsovia, porque muchos de estos prisioneros acabaron en Majdanek, en Poniatowa, en Belzec, que son campos. Entonces decían que al haber matado a esos prisioneros era como decir, aquí estamos para vengarnos de lo que habéis hecho, ¿no? No, todo lo contrario. También tenía un componente muy fuerte económico. Es decir, ese desplazamiento de prisioneros entre los mandos nazis. En aquel momento el gobernador era Gobloknik, que lo definen como el peor hombre del mundo, y otro mando alemán que es Holf, que es un personaje que da miedo, es muy siniestro, como todos, ¿no? Pero es que utiliza mucho la psicología, ¿no? Él tiene 3 hijos, uno está en Alemania, otros 2 son gemelos, fallecen, y cuando los está enterrando, en él se genera un odio, porque él culpa de la muerte de sus hijos, que murieron de tifus, a los judíos, y el exterminio lo multiplica exponencialmente a lo máximo que puede, ¿no? Pues toda esta gente no quería dar esa mano de obra a las industrias, que en ese momento era una industria, la mano de obra judía y prisioneros, no solamente los judíos, todos los que estaban en campos eran mano de obra y era economía, y no querían pasarla a otros campos para que otros no se beneficiaran de sus prisioneros. De hecho, eso es algo que refleja, ¿no? 2 libros, que es, bueno, el de Auschwitz y los nazis y la solución final, libro de Lauren Ries, y después también ahí, ¿cómo se llama? Ahí, cuando hacen la conferencia de Wannsee, en la película ¿cómo se llama el británico la conferencia de Wannsee hay un libro, ¿no? Que es La solución final, creo que se llama la película, y ahí reflejan la discusión entre el que era el responsable de Polonia, del comisariado de Polonia, y las SS, sobre todo por el uso de la mano de obra. Es decir, los que abogaban por la solución final tenían claramente que había que exterminar, y los que preferían la mano de obra que fuese productiva, claro, defendían, por ejemplo, la esterilización. Eso es algo que es inhumano también, pero sí que hubo esos 2 argumentos. Al final, cuando se decide la solución final, en esa conferencia en Wannsee, al final ganan los que abogan por la parte más ideológica, más que por la parte económica. Esto que este debate que planteas en el 43, ya se plantea en esa conferencia. Pero bueno, en Polonia lo tienen muy claro. Sí. En Polonia, cuando vas al campo, estuve 2 veces y lo tienen muy claro. O sea, el factor económico fue prioritario a la hora de tomar esa decisión del 3 de noviembre, cuidado, no a la cuestión judía. Me imagino que casi todo el mundo que esté aquí escuchándonos sabe que la cuestión judía venía muy de atrás, sí. Que países que en aquel momento no estaban en guerra, Inglaterra, Francia, tenían un problema con los judíos y se reunieron, hubo una reunión para decidir qué hacer con los judíos, con la cuestión judía, no de esa denominación en sí, pero sí que era un problema de todos los países, sí. Y habían planteado, entre otras cosas, mandar a los judíos a Madagascar. De hecho en Auschwitz, en Auschwitz II, Birkenau, en la parte de Birkenau, había una parte que se llamaba Madagascar y otra que se llamaba también Canadá.
porque eran dos sitios que se habían propuesto, en la solución, digamos, no final, ¿no? Es decir, no en el Holocausto, sino en la creación de un Estado anterior, en un Estado hebreo o judío, crearlo en Madagascar, o incluso si ganasen a los británicos en Canadá. Por lo tanto, sí que había ese rumor. De hecho, cuando yo estuve en Auschwitz-Birkenau, en los dos, en Auschwitz 1 y en el 2, en la parte de Birkenau, sí que nos explicaron el tema ese, ¿no? Que una parte se llamaba Canadá por eso, porque era como una promesa: vais a ir a Canadá. Entonces, en el movimiento de los trenes se les decía muchas veces que era para el alojamiento en Canadá, y realmente muchos iban esperanzados en esa, y que no iban a un sitio a morir, sino que era, dentro de lo malo, esa solución de la inmigración forzosa, ¿no? Y eso es algo que es importante a la hora de entender el campo de concentración, porque se vendía como una fase intermedia en ese movimiento hacia un país en el que se expulsaría a los judíos de la zona alemana, ¿no? Pero después la realidad es que ocultaba todo lo que sabemos todos. Y cuando hablas de la psicología, yo en relaciones laborales, que es uno de mis estudios, cogí muchas asignaturas de psicología de comportamiento colectivo, psicología de masas, y hice un pequeño trabajo sobre la psicología de masas en el Holocausto. Es decir, cómo se pudo convencer a la población alemana, cómo se pudo hacer con una persona que, aunque ideológicamente tenga cualquier ideología, a la hora de matar a 100 personas un día, en este caso, ¿no?, fusilados, el cerebro te puede estallar, ¿no? ¿Cómo hacer que no te duela matar a otra persona? Si quieres, al final podemos comentarlo, estos aspectos como curiosidades psicológicos. Ahí. La faceta psicológica fue importantísima, y vamos siempre a las películas gore y todo esto, ¿no? Pero hay frases que te pueden helar la sangre, ¿no? Imaginemos, y esto es real, ¿no? Porque son testimonios de gente que supo salir de esa situación. Era, tomo esta decisión y de esta decisión mi vida va a ir en él, ¿no? Pero imaginemos una madre con una hija de 9 años, ¿no?, que le pregunta al guardia ucraniano: ¿qué está pasando? ¿Dónde nos lleváis? Y automáticamente le dice: ¿no sabes, mujer, que estás a media hora de tu muerte? Esas frases dan mucho más miedo que cualquier película que nos pongamos. Evidente. Claro. Evidente. Pues esto pasó en ese 3 de noviembre del 43, y sí que es importantísimo. Sobre todo lo que dices me llama mucho la atención, lo de por qué, ¿no? Y sobre todo cuando piensas mujeres también, ¿no? Que siempre las tenemos, que son más sensibles, más tal, pues muchas de ellas. Luego hablaremos de los verdugos, que me parece también una temática interesante. Hice un estudio de los juicios de Dasselford, que empezaron en el 76, acabaron en el 81, y se juzgaron algunas de ellas. Y cuando ves esos testimonios y cómo ellas se lo tomaban, vamos a ver fotos además de las verdugas, ¿no?, vamos a decirlo así, y parece mentira. Luego sí veremos hay alguna explicación por el medio de por qué se hicieron alguna de las barbaries. Como estamos en hora, vamos a poder hablar de ello. Yo, antes pusiste la canción de Drill Lien, ¿verdad? Sí, Francisco, la puse en el directo, no sé si saldrá, pero en versión podcast saldrá seguro, ya, porque el sonido nunca puse un audio, y no sé si en YouTube lo oyeron. Pero Pedro, antes de nada, empezamos a hablar, porque nos gusta hablar, y no te presenté. Pedro, eres uno de los miembros, como yo, de Divulgadores de la Historia, ¿no? Y también eres politólogo, que es un poco lo que te reúne a lo mejor esa faceta de investigación de los asuntos políticos, ¿no? Es decir, de el por qué, ¿no? Es decir, cuando hablamos del Holocausto, hay detrás ideología, hay unos pensamientos políticos, y todo eso es normal que una persona que le guste las ciencias políticas investigue ese aspecto, que básicamente es lo que después te va uniendo, ¿no?, a algo que es el hilo de tu novela, ¿no? Es decir, a lo mejor lo cuento ya y desvelo lo que ibas a contar dentro un poco, ¿no? Pero el personaje que vincula mucho de tu novela, o gran parte, es un español que es una historia de amor. Es una historia de amor, pero encontraste el amor lo puede todo. Un caso muy similar, ¿no? Es decir, un caso similar en tu Cangas de Narcea, ¿no? Donde y hay un caso similar, ¿no?, de una estudiante. Claro, y es que es real. O sea, los personajes en la novela, el 99% es real. Este personaje va a luchar a Rusia, trabaja para los alemanes, y ahí se enamora de una polaca, y pues tienes unas vivencias. Al final se ve envuelto en esto del Festival de la Cosecha, y claro, os cambia todo, ¿no? Él elige ser un padre de familia, no aprovecharse de nada de lo que le podía facilitar las cosas en la época franquista, y vive pues como el típico. Se tomaba unas copas. Cuando se tomaba unas copas era cuando contaba algo de
del retumbar, ¿no?, de los cañones, y decía frases, ¿no?, que un borrachín no podía decir, ¿no? Decía, aquello olía a cordita, el aire olía a cordita, pequeños detalles que te hacen diferente, esas pequeñas cosas que marcan esa diferencia. Y eso que comentabas que decíamos de la canción, soy muy pejiguero, no me gusta cometer errores porque no soy un experto en tema bélico, en armamento, intento siempre preguntar al que sabe, porque es importante, ¿no?, apoyarte en esa gente. A ti te di la brasa alguna vez a la hora de documentar la novela, pero esa canción me volvía loco, porque varios testigos decían que se ponían unas canciones cuando entraban en la cámara de gas en el campo de Belzec, y yo decía, ¿qué canciones pondrían? ¿Te imaginas el Danubio Azul? Efectivamente lo ponían, el 3 de noviembre lo pusieron por altavoces, pero para entrar en las cámaras tenían este Diria Lien, que es como una Asturias patria querida, vamos a decirlo así, una canción tradicional alemana, el caballero que recoge las flores, los lirios rotos y todo esto, y o sea, los propios judíos les tenían tan mentalizados que le daban las gracias al comandante, ¿no? Decían, danke, Herr Kommandant, ¿no?, por poder darnos esta posibilidad de vivir. Y por el altavoz iban diciendo, entrar a las salas de inhalación y de duchas, que les ponían hasta un jarrón con flores de colores. Sí. Eran, pues estas cosillas es lo que he intentado documentar, ya no solamente la historia de amor que hay en el medio y hablar del 3 de noviembre, porque es algo que no está muy... No es muy conocido, entramos en internet y no... De hecho, yo cuando mis alumnos me preguntaban a veces por el holocausto, tal, yo siempre les recomendaba un libro que es muy sencillo de leer, que es Auschwitz, los nazis y la solución final, de Lauren Ries, que tiene muchos más. Tiene, por ejemplo, uno que es de Darkness Hours, sus horas más oscuras, que habla de verdugos de varios regímenes totalitarios. Habla de gente que estuvo en los campos de Stalin, de los Gulag, como guardián, gente que estuvo, por ejemplo, en la parte alemana, en un campo de concentración como guardián. También habla de gente que bombardeó con fuego ciudades de Dresde, por ejemplo, un piloto norteamericano, y de un japonés también. Es decir, coge personajes que estuvieron en sus horas más oscuras, ¿no? Y cuenta un poco los convencimientos psicológicos para hacer todo esto, ¿no? Y es muy interesante esos libros para enfocar lo que estás comentando, es decir, cómo nos vamos a unas cámaras de gas, ¿no?, que ponen música para que la gente entre dentro, porque se dieron cuenta, después de asesinatos en masa como los que habían hecho al principio en Polonia en el 39 ya hubo algo, pero sobre todo fue en la Operación Barbarroja, ¿no?, cuando los Eisengrupp, los grupos especiales de las Waffen, de las SS Allgemeine, porque esto es muy importante entender que las SS tenían una división que era las Allgemeine, que era las SS general, que era la parte política, y las Waffen-SS, que eran de combate, y realmente la mayor parte de los crímenes de guerra los realizaron no las Waffen-SS, que hicieron en combate tal, sino las Allgemeine, que eran los que más o menos dirigían los campos de concentración, los Dontekov y todo eso, que no era en sí una unidad de combate, ¿vale? Eso quiero que lo entendamos, porque incluso dentro de lo mismo no es todo lo mismo, es decir, hay que diferenciar eso, las Allgemeine, los matices, lo que justo, decimos, muy importante. A ver, aquí hay que tener claro que cuando se estaba desplazando el frente, había 4 grupos, digamos, vamos a denominarlos así, ¿no? 4 que estaban de este a oeste, algunos ocupaban la zona de Lituania y demás, era un primer grupo, un segundo, un tercero, así, hasta si nos vamos al Mediterráneo, ¿no? Entonces lo que hacían sobre todo era localizar puntos importantes de presencia de judíos, por ejemplo Kiev y tal, y cuidando retaguardia, aprovechando para que no les fueran, digamos, por la retaguardia, hacían las matanzas, ¿no? Eso fue una primera parte y podemos ubicar un poco en el 39. Pero luego llegó un punto que se paró todo, ¿no? Quedó todo paralizado cuando ya llegaron a un punto de estancamiento en el frente ruso, en el que ya se dedicaron ya a decir cómo vamos a exterminar a todos los judíos que tenemos en cada una de las zonas, ¿no? Hoy vamos a hablar específicamente de los que ocupaban una tercera zona, que era la zona de Polonia. Cuando hablamos de territorios que ahora parecen ucranianos, hay que recordar que gran parte, un tercio de Polonia pasó, al acabar la Segunda Guerra Mundial, a Ucrania. Por eso, actual Ucrania, partes, son ciudades que antes eran polacas. Ciudades, digo, porque es muy importante matizar que la población polaca se marchó toda para la zona polaca, y cosas de la vida, la mayor parte de esos polacos fueron a vivir a los territorios que arrebataron Alemania, es decir, la actual zona de la Prusia Oriental, es decir, Danzig y toda esa zona, digamos, que es la Prusia Oriental,
y la zona de Wrocław, ¿no? y Gliwice, que también sería esa zona, Gliwice y ahora Gliwice, que es la zona, digamos, de la Pomerania, que era antigua Alemania, se repobló con ucranianos, es decir, polacos de la actual Ucrania, ¿no? Es decir, creo que este movimiento es muy, muy interesante, y a mí me lo contaron en persona cuando estuve en Polonia, familia política de mi mujer, que eran ucranianos, o sea, polacos de la zona actual de Ucrania, que viven en la zona de la Prusia Oriental actual, es decir, ese movimiento de miles de personas, de millones, porque después otros millones de alemanes se fueron de la zona que pasó a ser Polonia hacia Alemania. Es decir, ese movimiento al acabar la Segunda Guerra Mundial es muy importante para entender este concepto. O sea, a veces hablamos de territorios que ahora pueden ser ucranianos, pero que en su momento eran polacos. Claro, y aparte lo de los ucranianos, hablo de un bar, el Pilkas, el Lobo Negro. Los ucranianos estaban esperando como agua de mayo que llegaran los alemanes para ir contra los judíos. Sí. Participaron activamente en las matanzas, en Majdanek específicamente, y de hecho tuvieron que huir, claro, cuando entraron los rusos, pues miles de ucranianos tuvieron que emigrar, sobre todo emigraron a Australia. No se estudió mucho y no se fue tanto contra ellos como, por ejemplo, contra los nazis, que era como el plato fuerte de tener a un nazi, era mucho más que un ucraniano. Los ucranianos se salvaron un poco por rositas, pero participaron muy activamente. Aparte, los testigos lo nombran como que son muy violentos, específicamente además con las mujeres. Así que yo, si quieres, mira, comparto el power, no sé cómo vamos de tiempo, pero no, tú, aquí el tiempo, Pedro, es lo que dure el programa, y nosotros, y tú y yo, nos veamos con ganas de contar historias. Es decir, el tiempo no existe, tú aquí lo que dure el cuerpo. Vale. Bueno, lo que pasa es que estamos acostumbrados somos la sociedad del cansancio y también de la comodidad. Sí. A veces dices, ya no nos gusta leer Tolstoy, no nos gusta leer Ana Karenina porque habla mucho, tiene mucho descripción y demás, y al final, pues en esto nos pasa casi igual, ¿no? Pero bueno, lo del power creo que va a estar muy bien para entender. Una cosa también quería comentar, que quise dejar en el libro claro, es que los polacos también tenían problemas con los judíos. Entonces había un movimiento polaco en contra de los judíos y llevaban un lazo verde colocado para hacer boicot ya contra los judíos antes de que estallara el conflicto con Alemania. No, eso hay que entender que el problema judío es propio digamos, de la cultura occidental. Es decir, básicamente es algo que ayer mismo, a los que lo están escuchando en YouTube lo pueden ver ya, y los que lo escuchan en el futuro en podcast lo pueden escuchar porque va a salir antes. Es el programa que hicimos con José Soto Chica sobre los visigodos, y hablábamos de los problemas con la población judía en aquel momento y cómo un grande, José Soto es un grande. Es un grande, sí. Claro. Por eso recomiendo a la gente que escuche el programa. ¿Te has atrevido a hablar con él y todo? José, con José Soto Chica puedo decir que José Soto Chica fue amigo de Bellum Artis antes de ser famoso. El primer libro que sacó con Despertaferro, leía Meg a los 2 días, me dio el contacto de Despertaferro, y fue el primer invitado que tuve así grande de su editorial. Y ahora ya, mira, es famoso. Da gusto escucharlo, da gusto escucharlo. Es una eminencia. Pues nada, voy a hacer... Pues cuando hablabas de Ucrania, recomiendo a la gente escuchar un podcast que tenemos, que es la campaña de Ucrania y Crimea 1941, en el que hablamos un poco de las unidades nacionalistas ucranianas y un poco su relación con el partido nazi, que al final no era muy buena, también. Pues vamos adelante en el tiempo, y ahora te dejo a ti el mando. Muy bien, voy a compartir pantalla, a ver qué tal se nos dan las nuevas tecnologías. Vamos a darle desde la diapositiva. Bueno, esta es la portada, ya sabéis, el libro está ahí. Además estoy muy contento porque está en segunda edición. Y siendo un pequeño humilde escribiente, pues oye, eso se agradece, sobre todo porque los lectores sí que la han valorado bien, ¿no? Como documentado. Yo lo estoy viendo, está muy bien. Bueno, aquí tenéis a los 2 protagonistas de la novela. Ahí tenéis al voluntario español, Benigno, son fotos reales, y la enfermera polaca con la que se enamoró. Es lo que tienes que resaltar mucho, y la gente que lo sepa, que estamos hablando de protagonistas reales. Es decir, el protagonista del libro no es una novela, es un personaje real, Benigno, un asturiano, un hombre aparte muy asturiano, Benigno, y que fue divisionario azul y se enamoró de una polaca. Eso es lo que... Sí, una enfermera, y ella no lo quería porque lo veía como un enemigo. Claro, ella estaba obligada a trabajar, no era judía, pero estaba obligada a trabajar, y bueno, al final el talento del Latin Lover latino, ¿no? Ese, pues ganó, pero le costó, porque además sabéis que los polacos son tradicionales, son
la familia, primero te tiene que dar mi madre el consentimiento, tal, y en una situación como esa, y bueno, era enemigo, entonces pues Sí. bueno, esta historia de amor costó llevarla a cabo. Al No, final, pero bueno, dentro de lo malo seguro que le convenció de que él era católico y que estaba en la División Azul, por lo tanto no era muy enemigo. Por lo que he documentado, él estaba en antitanques. Bueno, ya sabéis, esto de documentar, pues me tiré 4 años, 2 intensos, con los viajes correspondientes. Pude hablar con testigos que todavía estaban vivos, Badio, cantidad de... Bueno, son unas personas, a lo mejor alguno de ellos ya no está vivo, pero hablar con esta gente te cambia. Algo tienen que te cambia. Igual que hablar con los malos, cuidado. No, lógico, sí. Cuando hablas con... Que, tanto unos como otros, ¿no? Bueno, este es el viaje que hicieron, os lo pongo un poco así para que el viaje que hicieron desde Irún, él fue porque el comandante de turno, el mando que tenía, fue voluntario y arrastraba a toda la gente que tenía con él. No te daba noción, o sea... Lo de voluntario a veces era voluntario el acompañante. Así. Aparte en el 43, pues ya, bueno, el tema ideológico, ya sabéis, lo del tema de alistarse y tal, ya estaba ya apagándose y ya la cosa iba complicándose. Bueno, él estuvo en 2 batallas importantes que pude además documentar también por fechas, en la de el lago Ladoga, el corredor de la muerte, que aquí, bueno, este mapa entra en el libro y intenté buscar un poco, esto es ficción, obviamente, porque ningún soldado se atrevería a marcar un mapa de este tipo en sus pertenencias, ¿no? Si caían prisioneros, entonces nada, pero bueno, estuvo ahí y después de ahí se fue a la batalla de que se me fue ahí Krasnivur, que no me salía, que esa fue bestial, la de Krasnivur, y libró las dos. En Krasnivur murió el primo de mi madre, que fue divisionario ahí, y es de los que murió, digamos, y no se encontró el cadáver porque el fuego artillero lo destrozó. Es decir, es uno de los que, digamos, su cuerpo no apareció. Había curiosidades ahí, por ejemplo, eso, porque les llamaban mortadelas a los nuevos que llegaban al reemplazo. Era porque se ponían rosas con el frío, ¿no? Sí. Las bajas temperaturas, y entonces eran mortadelas. Y son cosillas, detalles. Bueno, esto es un poco... Bueno, la gente que nos está viendo seguro que esto lo controla. Pero bueno, la zona que estaríamos hablando estaría frontera con la Unión Soviética y pega a Ucrania. Y lo importante de estos campos que fueron de prueba. Es decir, luego lo que se hizo en otros sitios, ya veremos por qué. No quiero adelantar cosillas, pero bueno. Aquí tenéis un pequeño mapa, ¿no?, que habla de los guetos que había. Si nos fijamos ahí en el centro... Hay aquí una calavera, no sé si se ve mi ratón ahí moviéndose. Sí. Y ahí está Lublin, ahí estaría el sitio donde donde se desarrolla la acción, Lublin, que sería un espacio de cultura en aquel momento, pero cuando llegan los alemanes es un sitio donde van a descansar, a tranquilizarse, cuando vienen heridos del frente, y ahí acabó Benigno. Acaba siendo también, vamos, la house alemana, que es un sitio de ocio, pero que tenía puntos que hablan, además, hay un libro que es de las benévolas, se llama, que también lo toca, que lo referían por allí, en el baño, en la house alemana. Como me gusta también Roma tanto, pues ya estaba hablando nos confundimos. Esto, y no tenían para limpiarse sus partes cuando iban al baño papel, tenían un niño judío con un agujero en la pared y hacía las veces. O sea, imaginar el grado de depravación que había en Lublin. Era como decir, se han vuelto locos, ¿no? Esto es un grabado que tengo, que es mío, ¿no?, que habla de esa... Fijaros aquí, Lublin en Francia militar, ¿verdad? 1800 y algo. Y bueno, esto es el campo de... como está actualmente, de Magdanek, le llaman así porque hay un pueblo al lado que se llama Magdana, ¿vale? Pero fijaros ese cielo gris plomizo rasgado de azul, ¿no?, con esas torres. Lo importante de estos campos es que como los rusos se movieron muy rápido, no les dio tiempo a destruirlos por completo, y lo que encontramos... Te mandé un vídeo, no sé si lo podremos ver luego, ya... Tú dime cuando quieres que lo ponga y yo lo pongo. Lo vamos a poner con lo de las víctimas, y ya advierto que es bastante durillo y demás, pero sí que quiero que tiene tanto imágenes del campo, de lo que se encontraron los rusos, que me cedieron en el Museo de Magdanek para utilizar para estas cosas específicamente. Y luego hace una lectura de uno de los capítulos del libro un amigo, Víctor, que pertenece a un club de lectura de Gijón, y lo lee de una manera con unos silencios que la verdad que te ponen los pelos de punta, y piensas, he escrito yo hasta el final. El autor es a veces un poco, dice, no puede ser, pero sí que te conmueve. Pedro, bueno, aquí Pedro, una cosa sí.
que en este aspecto, cuando vi la foto del campo de Majdanek, viendo los barracones que son la cuadra, el edificio de cuadra de la caballería alemana, es decir, es algo que me llamó la atención, ¿no? Cuando visité Auschwitz y cuando leí en el fondo, era el modelo de establo de campaña de caballos, es decir, al final para alojar a humanos se usaron unas cuadras de caballos. Pero comparado, por ejemplo, con campos como Sobibor, Belzec, que eran campos de exterminio, al parecer tenía barracones, por lo tanto al principio era un campo de concentración, ¿no? Era un campo de trabajo, un campo que tenía asociado a algún tipo de industria o algo, porque si había residencia... Hecho, sí. Y efectivamente había varios repartidos por la ciudad, pero este era el más grande. Luego estaba el antiguo aeropuerto, que ahí era donde ellos cogían todas las pertenencias y las catalogaban y demás, pero el campo en principio era un campo de trabajo. Lo que pasa es que luego en el desarrollo del conflicto y demás se convirtió en un campo de exterminio, porque aparte el más importante, quitando Majdanek, que era el de Belzec, y el de Belzec rápidamente fue tomado por los rusos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero un concepto importante de los prisioneros y de lo que hablé con la gente de allí, y me llamó la atención, de hecho cuando les hice la entrevista me dijeron que les incomodaban mis preguntas, porque todo el mundo va allí y les pregunta por lo mismo, ¿no? Por lo que estamos hablando aquí, el día de la matanza, el día del Festival de la Cosecha. Yo, sin embargo, les pregunté, ¿qué hiciste cuando te viste libre? ¿Qué hiciste, no? Y ellos tenían esa idea interiorizada de que eran criminales. Cuando ellos salen del campo, van a sus casas pensando que son criminales. Sus familiares pensaban que eran criminales. Y ese conflicto que tenían interior tardaron meses, incluso años. Pero aquí cuando me estás comentando estos que iban a sus casas y pensaban que eran criminales, estamos hablando de polacos que tenían algún tipo, digamos, de... No judíos. Judíos también. Sí. Y judíos también, pero también, o sea, había polacos, había gente pues simplemente por temas políticos o porque de repente te arrimabas al campo, te veían y te metían dentro. De hecho, había comentarios de ese tipo, ¿no? De decir, hay gente que se ha acercado a ver si encontraba familiares y no han vuelto y estaban en el campo, sin ningún motivo. O sea, era ya... Y bueno, Majdanek... Hay que recordar una cosa importante. Por ejemplo, en Auschwitz explican el sistema de los colores, ¿no? Del pijama, ¿no? De los distintos cargos por los que estabas en el campo. Es decir, ellos tenían en el campo, digamos, de Auschwitz, había los judíos, pero también había políticos, había también homosexuales, había católicos. Por ejemplo, me acuerdo cuando estuve yo era justo el aniversario de la muerte de un sacerdote polaco que se santificó, y me acuerdo perfectamente que donde murió, porque era una celda de castigo de menos de medio metro de altura, estaba ahí tirado. Y es cierto que es muy importante que hay que asociar que aparte de los judíos en estos campos había también polacos, gitanos, políticos, había también mucho contra los testigos de Jehová, porque no admitían el servicio militar, digo alemanes, testigos de Jehová alemanes. Y es importante esto que acabas de decir, es decir, que hay que resaltarlo, que no solo murieron judíos en este día del Festival de la Cosecha. Republicanos españoles, documenté 3. Sí que sé que salen muchas veces noticias de qué prisioneros son y tal. Yo no sé, no tengo un interés especial en tirar de estas cosas. Sí que, oye, animo a la gente que quiera, ¿no? Porque aparte facilitan mucho la labor. Y sí que sé que había 3. De hecho, hay un homenaje a las víctimas de todas las nacionalidades y salen los españoles. Creo que hay una foto por ahí. Y republicanos también los utilizaron además para el tema de limpieza de los hornos, porque como no hablaban alemán y bueno, los utilizaban los extranjeros para esas funciones. Aquí están los malos. Esta la vemos, ¿verdad? Y ya directamente dices, joder, qué pinta sí. ¿Verdad? Esta es la yegua de Majdanek, Herminia Ryan. Luego hablaremos de ella un poquito más, pero quiero que os fijéis en esta otra que hay aquí. Ya no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene el parche, ya puede... Estos son ¿la derecha o la izquierda? Bueno, claro, yo la veo a la izquierda, la que tiene el gorro blanco. La mujer, vale, sí, tipo, no sé si es hombre o mujer, vale, sí es hombre, sí. Tipo Angorina. Bueno, pues esta era Brígida la Maldita, Brígida la Sanguinaria. Luego os cuento una de las que hizo allí, pero bueno, hablando de esta mujer, cuando la fueron a detener, estaba en Estados Unidos y su marido se sorprendió, ¿no? Porque dijo, pero si mi mujer nazi, ¿qué me estás diciendo? Si mi mujer es una madre de familia tan tranquila y tal, ¿no? Pues se fueron ocultando por ahí y estas dos mujeres coincidieron aquí. Lo que os decía antes de que me sorprendió mucho lo que hicieron, ¿no?
Esta que vemos aquí en la fotografía hacía las elecciones, ¿no? Y cuando alguna de las mujeres iba con un bebé, pues intentaba arrancárselo de las manos, y cuentan los testigos pues eso, que en una de las ocasiones que era muy violenta, extremadamente violenta, pateaba con las botas, por eso el nombre de la yegua, y le arrancó el bebé a la madre y lo tiró directamente al suelo, ¿no? Imaginemos esa situación. Pues esta era la guisa de Hermine, ¿no? Y coincidió con Marta, que es Brígida la Maldita, llamaban las judías, y esta mujer tiene una historia, era muy moldeable, muy de mentalidad, la engañaban muy fácil, y se enamoró de Emil Laurich, que es el ángel de Magyane, le llaman. Era un soldado ario, de rango más o menos como un sargento, y hasta las propias prisioneras decían que era un tío pues muy guapo, ¿no? Por eso le llamaban el ángel de Magyane. Pero esta mujer, cuando se entera que Emil, ¿no?, que su novio, porque también estaba liada con ella, tenía una favorita judía, va por ella. Y cuando va por ella, esta mujer estaba embarazada, estaba encinta. Entonces lo que hace es reunir a todas las presas, coge a la judía y le dice: ahora te vas a enterar quién es de tu raza y que tienes que acostarte con uno de tu raza, ¿no? Esto, lo que estoy contando no es ficción de mi novela, son testimonios de varios de los que fueron a los juicios para intentar condenar a estas personas. Realmente, ya yendo a la ideología, ¿no?, en las leyes de Nuremberg se prohibía la relación con los Undermen, ¿no? Es decir, este soldado alemán de las SS estaba incumpliendo la normativa de pureza de sangre. Sí, pero la verdad que... No, la realidad, que sí, la realidad era otra, pero que si nos ponemos si era tan fanático, estaba cometiendo un delito contra la raza. Sí, de hecho tenía su lugar privado, había una mansión, le llamaban además así, a las afueras de Magyane, y ahí llevaba pues a prisioneras y demás. Y tenía, encontraron allí pues un pozo donde las tiraba. Luego, barbaridades, nos podemos imaginar muchas, pero la que os estaba contando de lo del perro es que le echó el perro hasta que mató a la pobre chica judía, e incluso los testigos referían que sacó el feto de las entrañas de la mujer. Ahora que lo estás contando, me suena haberlo leído en algún libro, esa ejecución, exactamente. Pues esta es la responsable, y se libró. Estuvo unos años en la cárcel, pero se libró. Sin embargo, Hermine no, el anterior, la yegua, hasta que murió de vieja. Pero aquí, como había incongruencias y demás, pues se libró bastante bien. Ya vemos la cara, ¿verdad? Ya dices, qué mala. Es Maself, este era el jefe de los hornos en Magyane, y cuando estuve allí me pasó una anécdota. Llevaba un guía y me contaba todo claro, muy rápido, ¿no? Y de repente llegamos a los hornos y me dice: mira, esta es la sala de los hornos, tal, esta es la habitación del jefe de los hornos, que es Erich Maself, y pues me fijo, ¿no?, lo típico, y veo una bañera, digo, una bañera dentro de una oficina, no me cuadraba. Le pregunté: ¿está todo tal cual? Dice: sí, quitando alguna cosa. Este señor se bañaba en la bañera para relajarse, y con el agua caliente que salía de los hornos, ¿no? Igual que se echaba abono a las huertas, que eran las cenizas de todos los prisioneros que iban asesinando, este se bañaba ahí tranquilamente, ¿no?, recordando su Alemania natal. Pero lo curioso es que me dice que en Alemania había sido panadero, y yo, claro, en ese momento no caí en la cuenta. Llevaba la grabadora, y cuando estoy en el hotel y reviso las anotaciones, pues como en una pesadilla, digo, joder, ¿quién mejor para manejar un horno? Claro, sí, que un panadero? O sea, directamente a este lo ahorcaron, ¿eh? Llegaron los rusos y no le hicieron juicio sumario, y lo ahorcaron. Creo que hay por ahí una fotografía, luego la veremos también. Esta es la puerta original, ¿no? Esta es la puerta de la cámara de gas de Magyane, y ahí vemos la mirilla por donde verificaban que ya estaban muertos y tal. Y tiene un toque siniestro, ¿no? Ahí vemos el en el toque siniestro es interesante, en el diseño de los primeros campos, cuando se decidió hacer la cámara de gas, ¿no? Porque al principio a lo mejor no lo comentamos antes, pero la forma primero de
de cumplir las ejecuciones, eran fusilamientos masivos, ¿no? Se hacían fosas comunes, se tiraba la gente, se echaba cal, y eso al final a veces la cal no hacía su trabajo, ¿no? Y se producía una especie de barro que duraba mucho tiempo, la tierra brotaba y se hacía blanda, y al final todo el mundo sabía que se había ejecutado gente, ¿no? Aparte, fusilar a mucha gente, al principio los soldados alemanes se emborrachaban, cometían mayores barbaridades, y se fue dando, los líderes de SS, para evitar esas barbaridades, fueron dando vueltas a la cabeza, ¿no? De cómo ejecutar de una forma más civilizada. Y fue el invento del camión, ¿no? Con el tubo escape. Después se aplicó el gas, que se había utilizado en Alemania. Estoy haciendo muy rápido porque un poco la gente entienda el proceso, ¿no? Que se había hecho con los síndromes de Down y gente con enfermedades mentales. Se había aplicado el gas y vieron que era efectivo. Bueno, el gas no, bueno, el caso era el Ciclón B, ¿no? Que era un antiparasitario, antipulgas, y se pasó después a la cámara de gas, ¿no? Ya industrial, ¿no? Y es interesante, viendo esta puerta, que en los primeros bocetos de cámara de gas la puerta la habían hecho hacia adentro, y alguien se dio cuenta de que en los primeros intentos que se hizo, la gente, cuando empezaba a salir el gas, claro, se iban hacia la puerta. Entonces hay en los bocetos originales de Auschwitz que existen en los mapas, hay como un tachón de la puerta y la cambian hacia afuera, de apertura hacia afuera, porque se dieron cuenta que era imposible abrir la puerta cuando la gente moría apegotonada contra la única salida que había. Uh-huh. Digo por eso, cuando ver la puerta. Veréis una curiosidad, es que ya te me adelantaste, estupendo, ya me quitaste el trabajo, Francisco, bueno. Así que genial. Había un grupo además que en Belzec, claro, eran tablones y alquitranaban con cartón, pero claro, el alquitrán caliente, ahí está la función del famoso Christian Weir, Christian el sanguinario, el Stuka, le llamaban porque caía en picado sobre sus presas, y este fue uno de los máximos responsables de la matanza Majdanek. Y los ponía a trabajar, y claro, el alquitrán a altas temperaturas hacía que la piel se les cayera de las manos y literalmente se les veían los huesos de las manos. Sí. A este comando de... Bueno, en fin, lo que decíamos del ahorcamiento. Luego el campo tiene la peculiaridad de los cuervos. No sé qué tienen los dichosos bichos estos, que cuando pasas por allí, entre el frío que hace y que están como partiendo nueces en las piedras del medio de las alambradas, te dan muy mala sensación. Esta fotografía quería comentar con la gente para que lo sepa. Esta zona llamaban el Jardín de las Rosas, y contarlo, no me gusta hablar de estas cosas. De hecho, os puedo asegurar que no voy a volver a escribir de campos. Escribí de campos porque me tocó con la historia de Benigno y Danica hablar de esta. Uh-huh. Pero si no me interesaba. Quería hablar del cerco de Varsovia y de otras cosas, pero al final hay que contarlo. Pues este Jardín de las Rosas se lo llamaban los prisioneros porque las presas las desnudaban en esta zona, y como estaban rodeadas de alambre de espino, pues les llamaban rosas. Cambiaron el rojo del pómulo, ¿no?, de la piel, por el azul cobalto del Ciclón B. Entonces, pues bueno, este sitio, te sientas allí, fijaros en la cercanía del pueblo, en aquel momento no estaba tan cerca, y bueno, se enteraron de la matanza de Majdanek porque, como decías antes, la sangre corría por los regueros. Al día siguiente empezó a llover, y claro, la cantidad de gente que había en las fosas, unos 18.000 fusilados en Majdanek, solo en Majdanek, hacía que pues brotara sangre porque estaba en un terreno más elevado y corriera por los arroyos. Supieron que algo terrible había sucedido en Majdanek. Esto, a ver si alguien nos es capaz de decir lo que es. Lo que decías, el sistema de investigación de los nazis. Esta es una prueba patente de cómo investigaban. Seguramente alguno ya tiene ideas, ¿no? Pero es una parrilla. Es un chasis de un camión. Es un chasis de un camión. Si pongo esta fotografía, aquí lo vemos un poquito mejor, ya recuperado. Y bueno, utilizaban los chasis de camión al principio para quemar a la gente. Fusilaban y luego intentaban, pues eso, convertirlos en ceniza a modo de parrilla. Pues iban colocando, apilando. Pero ¿qué pasa? Si nos fijamos, está doblado en la temperatura de tanto quemar, vamos a decirlo así, hacía que se doblase, y tuvieron que idear el sistema de hornos. Pero esta práctica de los chasis de camión se encontraron en Belzec y en Majdanek. De hecho, hasta en los primeros intentos de eliminar los cadáveres, aparte de la cal, que era el más habitual,
a un iluminado de las oficinas de las SS se les ocurrió dinamitar a los cuerpos. Y recuerdo en el libro de Ryan Ries, que lo contaba uno de los soldados alemanes, que claro, que tuvieron que coger los restos de los cuerpos de los árboles, porque claro, cuando dinamitas un cuerpo, pues no pasa lo que creían que iba a pasar, sino lo que pasa realmente, ¿no? Y hay un malo que casi va a comentar lo que haces tú, es el maquinista de Berserk, el Rudolf Gockel. Y este tío, en los juicios no se corta un pelo, ¿no? Y cuenta todo lo que hacía y, por ejemplo, cuando habla de los niños, decía cómo se pueden negar a dispararles si en sí son ratas y aún pequeños son alimañas. O sea, sí. Lo decía así y dice que disfrutó específicamente, otra de las cosas que documenté para la novela, me parece terrible, ¿no? Además lo dijo en los juicios, o sea, sabía que lo iban a ahorcar y tiró de frente, ¿no? Sí, dice hecho, que vio un grupo. Sí. El símil ese de las ratas es muy importante que entendamos que en la propaganda del Ministerio de Goebbels, ¿no? La película más famosa, El judío errante, era un símil y se hacía de una forma bastante zafia, ¿no? Que era poner imágenes de judíos y ratas, ¿no? Y judíos en el gueto y ratas, y era una forma de asociar con algo que era digno de exterminar, ¿no? Claro, y pues este hombre cuando estaba allí pues participaba en las ejecuciones, arrancando incluso dientes, ¿no?, de oro, y decía que le gustaban mucho los ancianos porque estaba más blando el hueso y salía mejor el diente. Lo contaba en el juicio, pero aparte de eso decía que una vez disfrutó específicamente con un grupo de 100 niños que no se atrevieron a fusilar y los enterraron vivos. Uh-huh. Y dice, disfruté específicamente cuando vi la tierra moverse como si hubiese lombrices en su interior. O sea, textual, dices. Claro. Pues este era el maquinista de Berserk. Hoy digo los nombres para que conozcamos un poco, pero evito siempre recordar a este tipo de personajes, ¿no? Aquí vemos las latas de Zyklon y quise hacer una referencia aquí porque muchas veces Hollywood nos hace ver cosas que no son, ¿no? Como Gladiator y todo esto que al final nos lleva al engaño. Imaginamos los cuerpos siempre, ¿no?, en la cámara de gas, pues eso, blancos, viscosos, pálidos. No, estaban azules. Es una cosa que te cuentan siempre, como cuando sulfatas las viñas, el Zyklon dejaba un color. Este es un detalle de una de las cámaras con la trampilla por donde metían el gas, y todavía tiene el azulado en el techo. Es importante porque el Zyklon son pastillas como una especie de, bueno, como un cristal sólido, un cristal que hace falta una temperatura X para que se conviertan en gas. Y al final la estructura que tenía la propia cámara de gas era para facilitar el calor, para que ese gas para que pasase del estado sólido al gaseoso y funcionase. Es decir, necesitaban que hubiese cierto número de personas para que entrasen calor y los dejaban X tiempo encerrados antes de soltar el gas. Y aparte de eso había algunas que tenían hasta calefacción. Sí, claro, porque tenían que llegar a la temperatura de calor, claro. Si no funcionaba el gas. Claro. Arrancaban el motor y una vez que arrancaban el motor, pues silencio y luego pues lo que venía detrás, ¿no? Uh-huh. Aquí vemos el horno, tenían su marca y demás, y sí que los han restaurado un poquito. Luego en el vídeo que vamos a poner, que hace el audio este que os comentaba de la lectura de la novela, ahí se ven originales, y ya advierto que el que sea sensible pues que no lo vea, porque bueno, pues hay que decirlo porque luego nos echan la culpa o lo que sea. No obstante, no pueden decirnos nada fuera de esto. ¿Por qué? Porque están colgados también si buscamos un poquito los tenemos también colgados en YouTube, no es una cosa... Aquí este tipo de imágenes son la realidad histórica, es decir, nadie nos puede censurar por contar la realidad, es decir, lo que hay que censurar es los que niegan esto. Claro, sí. Eso es. Aquí vemos una maqueta. Ahora voy a hablar un poquito más de ese 3 de noviembre, ¿no? Como bien decías tú, a las 4 de la tarde pues colocan coches con altavoces, con música a todo volumen para que no se escucharan los disparos, y cavan esas fosas. Hasta para eso tenían técnica, ¿no? Si nos fijamos, las hacen paralelas y en forma de M, ¿no?, de esquina, para que no fueran alargadas y no ocuparan más espacio de terreno. Si nos fijamos un poquito, pues además está elevado el terreno, ¿no?, para que cuando llegaran los prisioneros desnudos no viesen que estaban disparando, ¿no?, para evitar que hasta el momento de llegar a la fosa no la liaran, vamos a decirlo así.
Si nos fijamos también, hay un alargamiento de la zanja, una de ellas, y ese alargamiento lo tuvieron que hacer para poder meter a toda la gente porque no cogían. Se quedaron cortos, ¿no? Lo que decías antes de la cal, yo cuando empecé a documentar siempre pensé que, bueno, pues habían gaseado, tirado, no tenía muy claro ese concepto, ¿no? Pero no, los fusilaron, les dispararon y luego los iban sacando de las fosas al crematorio para quemarlos. Hice un cálculo más o menos desde que fue la matanza hasta que entraron los judíos y me daba una media de 300 cadáveres al día. Quemar para poder hacer desaparecer todo lo que hicieron desaparecer, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues con esto nos hacemos una idea de lo que era McJanet, ¿no? Y si nos fijamos los bloques que decías, tipo módulo, que los iban implantando en todos los campos. Es el modelo oficial de cuadra de caballos, para que la gente... Eso es. Y bueno, había personajes, había también el campo 3 de mujeres, que quería hacer un comentario. Había también un personaje ahí muy malo, el Diablo le llamaban, y iba con Buba, el arpía. Y la historia de este también me causó pesadillas, porque al final cuando empiezas a darle vueltas a todo esto, no es que tengas miedo ni nada de esto, pero te pasa factura, ¿eh? Te pasa factura. Pues el Diablo, le llamaban así porque vestía con pantalón de... A ver si alguno de los que nos está... que yo no encontré nada, de los que nos está escuchando y aguantando tediosamente hoy, es capaz de localizar algún uniforme de caballería que tenga una banda roja. O sea, el Diablo usaba bota de montar a caballo y luego tenía los pantalones típicos bombachos abombados, pero con una raya roja, no, una banda roja. Es que creo que espera, la banda roja sí es la de caballería, ¿no? Es que no encontré, sí, era de caballería, porque creo que sí, pero yo no encontré ninguno específico. Estuve buscándolo para las presentaciones y tal, y no encontré nada. A ver si alguno nos echa un cable, estaría bien. Mientras tanto sigo contando, pues era, pues eso, pues también muy agresivo, pero tenía a Buba o Bubi, no recuerdo muy bien, creo que es Bubi, el arpía, y era un niño judío de 10 años, ¿no? Lo tenía como de sirviente y lo acompañaba, pero lo que decían los prisioneros es que el Bubi, el arpía, era más violento que el otro. Y cuando lo cogió, para captarlo o para mentalmente hundirlo, le obligó a matar a su padre. Le dijo, o matas a tu padre con un martillo o vas tú también a morir. Y el padre le dijo que le diera con el martillo y lo mató. Y lo llevaba y luego se volvió el judío, el prisionero judío, el niño se volvió más violento aún que el propio nazi. Lo que decíamos de la psicología, ¿eh? No, eso es evidente. Bueno, esto es la entrada del campo. Es una foto antigua, la puse ahí, bueno, un poquito. Y aquí tenemos la Casa Blanca, que le llaman, la casita blanca, que es donde estaba el jefe del campo. Y bueno, donde pues eso, tenía la huerta, y además lo comentaban que la huerta la tenía primorosa, ¿no? Con las cenizas de todos los fusilados ese 3 de noviembre del 43. Aquí vemos un poquito más lo de los establos de caballería, Francisco. Y bueno, las dimensiones eran, pues también no tenía nada que envidiar a ninguno de los campos, ¿no? Hay alguna foto de Lublin específicamente. Y bueno, hay cosas pues, que salen en todas las películas que no vamos a decir, ¿no? Que limpiaron lo de las lápidas de los judíos y las pusieron a modo de camino, ¿no? Para que fuesen por allí. Esto es lo del homenaje que os comentaba de los españoles. O sea, hubo españoles, y invito a alguno de los que estén investigando, les apetezca saber un poco más y ahondar, pues eso, ponerse en contacto con el campo y que averigüen un poco quiénes eran esos republicanos que estaban ahí. La parte positiva de todo esto, ¿no? Que al final aquí tenemos a algunos de los protagonistas. Está Badio. Badio tenía 14 años cuando entró en el campo, y el que está al lado, no recuerdo muy bien el nombre, pero este era un niño de 3 años y lo mandaron luego a Auschwitz, ¿no? Yo le pregunté, ¿y qué hiciste, no? Cuando te fueron a buscar a Auschwitz, ¿qué? Y él me decía, yo es que no sabía ni dónde era con 3 años, ¿no? No, que pues sabía. No, luego, lo raro que tuvo suerte de sobrevivir, porque normalmente los niños pequeños iban ya de estos, porque no eran eficientes laboralmente. Tuvieron suerte. Os voy a contar el por qué se libró tanto este hombre como las dos señoras que veis ahí.
Genoveva Macara es una de ellas, y también era una niña de 3 años, le pasó lo mismo, mataron a sus padres, como podéis imaginar, y fijaros, o sea, las caras son, no sé, no expresan, nunca entran al campo, ellos no acceden, nunca hacen ninguna entrevista, ni nada en el campo, no quieren entrar, tienen una sala adyacente y no tal. Y la chica que veis ahí es la traductora, estaba allí haciendo Erasmus y vino, bueno, para hacerme traducción un poco de inglés, si hacía falta y tal. Pero bueno, esta gente se libró por unos personajes que además la embajada polaca tiene un interés especial en que se conozcan estos. Son unos condes, los condes de Zamoski, era Jan y Roza, y salvaron a muchos niños. Sabéis que había una historia del Lebensborn, que era lo de los secuestros de niños, 100 y pico mil niños polacos acabaron pues con familias alemanas, y estos condes se dedicaron a sacar niños de campos haciendo como que estaban enfermos, porque soltaban mucha pasta, soltaban mucho dinero, y aparte trabajaban para la Cruz Roja. Y Goblownik, que era el jefe del gobierno militar, pues accedía a que salieran algunos y decían que se habían muerto, y los sacaban con la K, con la resistencia polaca, por la puerta de atrás, ¿no? Y se libraron pues por eso, pues si no estarían, como bien decías, estarían muertos. No, claro, es que es difícil, o sea, en el momento ya final de la solución final iban directos a las cámaras, los más pequeños, ¿eh? Pero, sí, con la prisa más todavía. Sí, claro. Y en esa mansión que comentaba que iba el ángel el Emil, ahí era donde asesinaban a los niños, los tiraban a los camiones y los transportaban y los gaseaban directamente, no tenían contemplaciones. Pues ese día, ¿no? Digamos, tenemos lo que nos cuenta es el contexto del campo, ¿no? El campo de Majdanek, que básicamente funcionaba igual que los demás campos de concentración que estaban en la Polonia general, ¿no? En el Comisariado General de Polonia. Básicamente era un funcionamiento muy similar todos, y había varios niveles. Yo me acuerdo que estaba el campo de concentración y el campo de exterminio, que no se llamaba así, pero era básicamente, unos estaban vinculados a alguna fábrica. Por ejemplo, Auschwitz I, en su origen, era un campo de trabajo, estaba vinculado a unas fábricas químicas que todavía están a día de hoy allí, y después se empezaron a generar campos que eran solo de exterminios. Por ejemplo, Sobibor, Treblinka, que no tenían casi zonas de hospedaje. Básicamente era una línea de tren, y ya directamente había unas macetas y una decoración, y los llevaban a las cámaras de gas, ¿no? Y ya después ya estaba el crematorio. Estamos viendo que este es un campo que en origen era un campo de trabajo, pero de repente, como ven que las tropas alemanas, soviéticas, se acercan cada vez más, deciden, en vez de llevar esa mano de obra a otro sitio, aplicar una solución, exterminarlos, ¿no? Y claro, y se ve que es un chapuza, ¿no? Es decir, que se ve que es improvisado por la forma de ejecución. En vez de hacerlo como hicieron en Auschwitz, en las cámaras de gas, aquí se hace fusilamiento. Eso significa que implica rapidez, necesidad de... Claro. De hecho, muchos de ellos, por ejemplo, Poniatova, que es la lectura y el vídeo que vamos a poner, fue campo de encierro, vamos a decirlo así, de presos rusos, y eliminaron a casi todos rápidamente. A algunos los utilizaron también para adiestrarlos también para pelear con los alemanes, y luego lo transformaron en el de exterminio. O sea, que había sido campo de reclusión y luego pasa a ser el de exterminio, el de Poniatova. Yo, si quieres poner el vídeo, me parece que es un buen momento. A ver la gente si le va gustando la presentación, y bueno, a ver qué tal dormimos todos hoy. Esperemos que bien. Creo que está puesto ya. Un segundo. Al fin frenó mi máquina en la estación del campo de Balcha. Ser maquinista y llevar ratas judías para eliminarlas es el mejor trabajo que he tenido nunca. No puedo quedarme tan solo con detener el tren y permanecerme estático. Necesito bajarme de la locomotora y participar en las ejecuciones. Al principio los guardias se ponían nerviosos y no entendían muy bien mi actitud, pero tras tantos transportes de judíos ya soy uno más. Tengo hasta mi látigo. Salen asustados y desorientados.
Esos piojosos saltan horrorizados cuando hago sonar el silbato de la máquina. Las mujeres gritan espantadas. Luego me bajo y los golpeo una y otra vez. Los que no colaboran son apartados del grupo y se les da la píldora en la nuca, con una pistola de pequeño calibre, cerca del pozo de ejecución del campo 2. Alguna vez me han dejado un arma de las que usan para el tiro en la nuca. Ellos están tan cansados de dispararles, pero yo no me agoto nunca y siempre quiero más. Recuerdo la primera vez que llegué a Balzac. El comandante del campo, Bert, hablaba por los altavoces indicando a los prisioneros que no se preocuparan, que este era un lugar de trabajo y un campamento de paso para enviar a los más cualificados a trabajar a las nuevas fábricas alemanas. Cómo los engañaba. Mientras sonaba música por los altavoces del campo, era la melodía de Drey Gillian. La voz del comandante del campo sonaba tan persuasiva, con la música de los 3 lirios rotos por el jinete acompañándola, que muchos de los prisioneros gritaban dando gracias por ello. Danke, danke, Herr Kommandant. Luego continuaba el engaño. Debemos tener orden y limpieza. Antes de alimentarte, debes bañarte y desinfectar tu ropa. Es necesario que las mujeres se corten el pelo. Se escuchaba por los altavoces. Idiotas. Todos desnudos, separados los hombres de las mujeres, entran en la esclusa, en el embudo, la boca del lobo, engañados. Son pasto de los látigos y los pinchazos de las bayonetas de los soldados ucranianos, que les obligan a entrar en las cámaras de gas antes de que se cierren las puertas y acallen sus gritos. Me acerco todo lo que me dejan para seguir escuchando sus lamentos mientras dura su agonía. El momento en que el Scharführer da la señal de encender el motor del gas, se produce un espeso silencio en el interior de la cámara de gas. Antesala de una nueva cascada de gritos y voces pidiendo salir. Me voy hasta que veo al grupo de judíos que limpian las cámaras de toda esa podredumbre. Ese son del comando que abre las puertas y retira los cadáveres atascados y apilados en la salida, los que amarran las correas en los cuerpos inertes para tirar de ellos y subirlos en los carros rumbo a las fosas. Desde las fosas veo entrar en la esclusa a un nuevo grupo. Son mujeres y niños que tienen sellado su destino. Ayudo a quitar los dientes de oro de algunos muertos. Los viejos son mis favoritos. Tienen el hueso de la mandíbula más blando y tengo que hacer menos fuerza para extraer las piezas. Además, traen más oro que los jóvenes. Las mujeres y los niños ya han dejado de gritar. Cuando traía los primeros transportes de prisioneros judíos, todo era más tedioso y se tardaba horas en terminar con ellos. Disparo tras disparo, uno a uno. Aún no entiendo por qué algunos se niegan a disparar a los niños. Cuando crecen son igual que sus padres y aún cachorros son alimañas.
En una ocasión metieron un grupo de ellos en una de las fosas y los enterraron vivos. Durante un buen rato la tierra se movía como si tuviese lombrices. Luego los queman en piras rociadas de aceite negruzco. Es tan denso el aire de Balzac que cuando parto a por otro cargamento de prisioneros, tengo que frotar los cristales de la locomotora con un trapo empapado en gasolina y eliminar los restos de la sucia grasa judía que lo impregna todo. Pues no me quedan muchas palabras, la verdad, viendo estas imágenes. Lo que sí que veo en este vídeo, ¿no?, es que al contrario que en Auschwitz, que tuvieron más tiempo para destruirlo y no dejar pruebas de lo que había sucedido, aquí quedó, digamos, muy improvisado todo. Es decir, al final quedaron se ve que estaban quemando a la gente casi cuando llegaron los soviéticos, ¿no? Sí, perdón, que tenía el audio. Está humeando mucho de lo que ahí vemos. De hecho, el final del vídeo sí estaba en color y toda esa montonera que se ve dentro de una especie de ovni, ¿no?, son todas las cenizas que recogieron en esos momentos. Y luego también hay una imagen, no sé si os fijasteis, que sale como una especie de monumento con unas aves, con unos pájaros, y ese monumento lo veneran los judíos porque uno de los prisioneros, además de los que llevaban las cenizas, guarda un puñado de cenizas, y cuando se está construyendo esto, porque es un rollo del comandante que hace una especie como de haz tu casa bonita, y invita a los prisioneros fusilándolos para que no lo haga, a poner el campo bonito y hacer monumentos, hacer una tortuga tal, y el otro monumento es este, y vierte esas cenizas en la pila, en la base del monumento, y entonces ellos lo interpretan como que es una victoria sobre los nazis, y ese monumento que era para ellos hoy es un monumento a las víctimas que fueron allí ejecutadas. Entonces, pues tiene muchas peculiaridades, pero a mí me transmite, no es como Auschwitz, no sé, tiene una diferencia. Solo entré en Auschwitz y Majdanek, y tiene una diferencia, tiene un aire enrarecido, no me gusta, tiene un sitio con tanta gente fusilada, ¿no? Al final calculan que son unos 47.000 entre Belzec, Poniatova y Majdanek. O sea, estamos hablando, imaginemos, yo vivo en Ponferrada, toda la ciudad de Ponferrada la barro en un día. No, de hecho, Auschwitz, aunque pueda parecer un poco, no sé cómo decirlo, extraño o de loco lo que voy a decir, pero Auschwitz, el Auschwitz 1, el Birkenau, es muy similar a este, pero el 1, que era un antiguo cuartel del ejército austriaco y del ejército polaco, si no te dicen lo que es, no parece impactante. Es decir, son edificios de ladrillo, digo por fuera, tú ves aquello y bueno, son unos edificios que parece un cuartel, y te dicen que aquello fue nada, pues estás visitando un antiguo cuartel y no pasa nada, porque no lo ves impactante. Lo impactante que hay en Auschwitz 1 es el interior de las salas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando entré en la sala que está la montaña de Patucos, ¿no?, una montaña de Patucos, y la montaña de Pelo, justo iba con un grupo de judíos y había alguno mayor, y claro, es impactante. Lo más seguro que ese o era familia de alguno de los que había muerto, o él había estado allí. Es decir, no me fijé en la muñeca, ¿no? Pero no es lo que tú dices. El Auschwitz 1, si le quitas el contexto, no es impactante. Y el 2, como está tan asolado, o sea, es decir, está una parte destruida, la otra parte no lograron quemarla, pero lo que es lo impactante, que serían las cámaras de gas, los hornos crematorios, no queda rastro, queda el hueco de la estructura. Que eso sí que me llama la atención al ver el vídeo, es que en este campo, el protagonista de nuestro programa de hoy,
los hornos están como hechos improvisados, es decir, no están como en Auschwitz, que estaba pensado, ¿no?, para exterminio, y ahí murió más gente, más ¿no? organizado. En Auschwitz morirían casi, no sé, 700.000, 800.000 personas en todo el proceso. Estaba pensado como un ingeniero, es decir, tenía la cámara de gas, ¿no?, y un elevador que iba a la planta arriba donde estaban los hornos crematorios. Aquí era como más casero, digamos, casero desde el punto de vista, de lo que es, ¿no? Es decir, como hicieron, matamos gente y después un lugar de muerte, efectivamente. Justo, matamos gente y después los quemamos. ¿Dónde? Bueno, hace ahí una línea de hornos y perdemos, digamos, la eficiencia, ¿no? De hecho, en los planos y en los estudios de Auschwitz hablaban de producción, cuánto se producía al día, y hablaban de unidades de producción, no decir cuántas personas se quemaban, ¿no? Sino cuántas unidades se producían, porque lo tomaban desde el punto de vista industrial, cogieron todo, digamos, la ingeniería alemana y la aplicaron a la muerte. Este campo es un campo un poco más de, digamos, de barbarie, pero una barbarie que no aplica todo el conocimiento del mal, que sí se aplicó. Pero están poniendo a prueba lo que tienen los recursos, ¿no? De hecho, en Belzec les da tiempo, ¿no?, a desmantelar el campo. Tienen muchísimos problemas porque echan tierra por encima y la gente de Belzec va allí a escarbar a ver si pilla alguna joya y demás. Tienen que volver a mandar militares allí para que controlen, y finalmente deciden plantar allí un árbol, y hay una fotografía, y una casa con una familia ideal, como diciendo, aquí no ha pasado nada. Sí. Y de hecho se ríen cuando dice, mira, hemos colocado, ¿no?, cuando lo cuentan en Lublin, ¿no?, los mandos dicen, mira, fíjate si somos operativos, que hemos colocado hasta una familia y un árbol y una casa preciosa para tapar Belzec. Que no había pasado nada. La idea es que no se supiese nada al pueblo judío. ¿Dónde estuvo? No sabe, desapareció. Sí, la idea de la cremación era esa, que nadie preguntase dónde estaba el pueblo judío, es decir, pues desapareció, ya está. No pasó nada. Claro, con los cadáveres eso no podía pasar, ¿no? Y eso se dieron cuenta y eso lo sabían perfectamente. Pues espero que la gente quiera investigar más y conocer más, ¿no? Y como todo, es decir, profundizar y descubrir, ¿no? Y cuidadín con lo que voy a decir, porque alguien dirá, ¿no?, profundizas y descubres que es mentira, ¿no? Los revisionistas, ¿no?, estos autores mexicanos que niegan el Holocausto. No, a ver, seamos sinceros, vamos a leer cosas con sentido. No es lo mismo lo que escribe Perico de los Palotes que lo que escribe uno del National Geographic. Esto lo digo porque justo cuando nuestro compañero Federico en su página de Facebook, Historia y Roma, habló de un artículo tuyo justo hoy también en un periódico de la ABC. Hubo gente que decía, bueno, ¿esto qué es la visión de National Geographic? No, es la visión real. Es decir, negar el Holocausto es una locura. Es decir, de hecho, yo siempre diría lo siguiente: si yo fuese nazi, no podría ocultar lo mejor que hizo mi Führer. Es decir, cuidado con lo que yo, comillas, ¿sabes? ¿Me entiendes? Si tú crees en eso, no lo niegues. Claro. A mí me gusta además porque el problema es que me ha puesto un... No, sí, tú ya venías con miedo. Ya, estamos los dos ahí. Ya venías con miedo, sí. No, me gusta... A ver, en cierto modo la polémica es buena y la crítica es buena y esas cosas, ¿no? Pero, a ver, hay que ser claros, ¿no? Y había un chileno, creo que era chileno, que decía que en vez de politólogo es propagandista. Me encanta. Es que adoro a la gente que... ¿Sabes? Genial. O sea, le mando un abrazo muy fuerte y una patada en el culo, perdón. Sí, pero vamos, por lo demás propagandista, politólogo, pero por lo demás es así, es que estamos siempre con el cuidado de las cosas, de las formas. No, pero en este caso hay que hablar. En este caso, Pedro, el cuidado no se puede tener. Es decir, para mí negar el Holocausto es como también, como negar los gulag. Es decir, los gulag existieron y murieron miles de personas en un régimen totalitario que fue el stalinismo y podemos decir el comunismo. Murieron miles de personas en un régimen totalitario que fue el nazismo y también murieron miles de polacos en Katyn, que también existió, y aunque lo negaban unos y lo negaban otros, existió y se demostró después, ¿no?, que existió. Los soviéticos lo negaban y Rusia lo admitió y pidió perdón, y justo fue el día aquel en el que se estrelló el avión del presidente de Polonia, que iba a Katyn a hacer el acto
un poco de unificación, ¿no? De Rusia pidiendo perdón. Es decir, al final, cuidadín con estas negaciones. A mí la historia me gusta, pero me gusta porque la amo. Es decir, la historia no hay que tergiversarla. Es decir, lo que sucedió, sucedió. Y si tienes una ideología que crees en ella, pues defiéndelo. Es decir, si alguien es nazi, que defienda esto, que lo defienda, y si no tiene argumentos, que no lo niegue, porque negarlo no tiene sentido. Es decir, a lo mejor ahora mismo es lo que estoy diciendo va a implicar que me censuren el canal y que miles de personas me hagan un boicot, pero bueno, la realidad es que sería patético que me cancele YouTube la cuenta por contar el holocausto, es decir, no por negarlo. O sea, es lo gracioso. Es decir, Pedro, el de miedo que tenías tú al ofrecerme este programa, y yo no lo pensé mucho tampoco, era el hecho de que me puedan bloquear la cuenta. Si me bloquean la cuenta, los oyentes sabrán que es por este programa, y que entiendan que hablar de la realidad histórica, contar crímenes, puede costarte que una manada de trolls nos bloquee. Pues mira, si nos bloquean, ya te lo dije, es el precio de amar la historia, y en este caso contar la muerte de casi 50.000 personas fusiladas en pocos días en unos campos casi desconocidos de Polonia, porque si hablamos de Auschwitz, Lviv, Treblinka, son más conocidos, Belzec, ¿no? Son más conocidos, pero este campo de Majdanek es casi totalmente desconocido, y por lo tanto, si con esto honramos la muerte de gente y recordamos la historia de, bueno, que tú lo cuentas en tu libro, de un español que pasó por ahí y lo vivió de una forma cercana, este crimen, pues sirve para algo. Es decir, si nos cuenta, pero si me cuenta el bloqueo, no pasa nada, ya lo saldremos. Hacemos otro artículo en el ABC, efectivamente, donde sea, y ya está, no pasa nada. Será por amigos, ¿verdad? Sí. No hay ningún problema. Bueno, teniendo en cuenta que a Ferrer Dalmau le bloquearon la cuenta de Facebook porque mostraba guerra. Sin embargo, luego permitimos otras cosas. Aquí tendríamos para hablar y hablar. Permitimos otras cosas. Bueno, ya basta entrar en cualquier página y echar un visual. Y, pues, bueno, Pedro, tú tranquilo. Y el que quiera leer tu libro va a descubrir cosas muy, muy interesantes. Es decir, no ocultas nada. Por ejemplo, yo me acuerdo, el primer comienzo de tu libro muestras que la protagonista es antisemita, pero es antisemita como todos los católicos de Polonia en 1939. Es decir, la realidad. Mira, a mí me pasó una anécdota en Polonia. Estuve 2 veces, y la segunda vez, bueno, fui a lo que queda del gueto de Varsovia, ¿no? Y había una sinagoga. Bueno, y entré, y mi suegra, bueno, le gustaron unas figuras de madera, unos músicos judíos, ¿no? Y los compró. Y cuando salgo del aeropuerto de Varsovia, bueno, me suena el receptor, bueno, nos dicen que abramos la maleta, y bueno, y sale allí los mazacotes de madera de los 2 judíos, y me pregunta la policía polaca, ¿pero qué sois, judíos? Y bueno, dijo, por la estatua, ¿no? En inglés. Y dijo, no, se pone, pero tampoco, no es muy típico de Polonia tampoco. Yo dije, bueno, no es típico de Polonia porque murieron todos, pero antes era parte de la historia de Polonia. Dije, también llevo cosas de Polonia que no son judías, ¿no? Pero es interesante, bueno, que es un antisemitismo que ya lo dijimos, los reyes visigodos existían, ¿no? Ya en esa época. Pero una cosa es el antisemitismo religioso que se curaba, ¿no? Con la conversión, digamos, que era lo que buscaban en la Edad Media, porque era lo que unificaba un reino, ¿no? Que era la creencia en la misma religión que el rey, a cuando se metió el tema ya racial, que ya no tiene cura. Es decir, en las leyes de Nuremberg se ejecutaba a judíos que ya eran católicos, e incluso monjas católicas que en su segunda generación eran judíos. Por lo tanto, se les ejecutó no por su religión, sino por la raza. Y ahí son elementos que es más difícil ya, ¿me entiendes, no? Es decir, es más complicado meter esos elementos, porque no hay salvación ninguna. Es decir, no es como el tema anterior, que era una conversión y tú seguías viviendo. Aquí se encaminó todo al exterminio, es decir, no había una solución más que eso. Totalmente de acuerdo contigo. Además, mira, el libro intenté, pues eso, ser equilibrado. Hay veces que no, que a la gente la tienes que parar, pues como lo que hablábamos antes, ¿no? Pues este tío, pues lo paras. Pero en este libro, pues me permito, desde mi visión de politólogo, pues ser equilibrado y no marcarme, porque sí que me gusta a veces leer algo de mi manera de pensar, y nos gusta, pero tenemos la gente que somos, que divulgamos
que nos gusta la historia, tenemos que intentar ser muy, muy equilibrados, porque si no, al final estamos llevando todo a conflictos. Y el conflicto, o sea, enfrentar dos partes siempre es malo, ¿no? Que dos partes discrepen, correcto, pero hacer cosas para que haya un conflicto entre dos bandos, eso no es bueno, ¿no? No. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar hacer. Claro. Cambiar, ¿no? No, y esto es interesante porque cuando haces los bandos te vas a escalas muy puras, ¿no? Blanco y negro. Y a mí me gusta más siempre la escala de grises para entender el mundo, ¿no? Es decir, cuando dicen, no, es que eres marxista porque niegas, porque dices que existió el holocausto. Cuidadín, que los marxistas, aunque Marx era judío, gran parte de los marxistas tenían un elemento antisemita bastante considerado. Sí. Es decir, estaba marcadito el tema. Stalin no era muy pro-semita. Es decir, todo eso pasó y de hecho muchos judíos fueron a la República Judía de Siberia. Se creó en la época soviética, con gran parte de esta población soviética de origen judío, una república en mitad de Siberia para librarse de ellos. Es decir, cuidadín, por lo tanto, que nadie nos acuse de solo de un lado, ¿no? Es decir, sí. De hecho, vamos a ser románticos, si te parece, Francisco. Hay una frase ahí, pero la voy a trasladar a la historia. La historia nunca tiene que ser el precipicio, sino el refugio de algo, ¿no? Como el amor. El amor no puede ser el precipicio, sino el refugio de algo. Pues esto es lo mismo. En la historia no podemos tirarnos por el precipicio directamente, sino que tenemos que buscar un refugio, un sitio donde podamos estar a gusto, acomodados y sin tanta problemática y tanta historia y tanto, no sé, al final estamos eso, lo que dice el filósofo, ¿no? Somos la sociedad del cansancio y de los cansinos. Y de los ofendidos también. Y de los ofendidos. Que en algunos casos tiene motivos, pero en otros no. Y en este caso, el que se ofenda por hablar del holocausto tiene un problema muy grave y en este caso yo creo que el mejor homenaje que tenemos que hacer a la historia es contarla. Y en este caso nos fuimos a un momento de la Segunda Guerra Mundial, a unos kilómetros de la línea del frente, no muy atrás, por eso fue esta matanza, para hablar de un momento de crueldad humana, ¿no? De esa miseria a la que puede llegar el ser humano, asesinando civiles solo por el mero hecho de que forman parte de un colectivo, ¿no? Es decir, en la guerra, y nunca me canso de decirlo, se saca lo mejor y lo peor del ser humano, y muchas veces vimos en este programa actos de heroísmo, actos de bondad con el enemigo incluso, pero también, es decir, actos horribles, y para dar razón a los que a veces afirman que solo se habla de un lado, no podemos olvidar bombardeos que no tuvieron sentido. Es decir, bombardear Dresde no tuvo sentido porque ya no era un objetivo, pero era una ciudad que estaba entera y era para probar el sistema de bombas incendiarias. Eso es cierto. Que se bombardeó Hiroshima porque era la única ciudad que no estaba destruida y era para probar la onda expansiva si funcionaba bien. Aparte, también era un nido de comunicación. Y aparte, era imprescindible para poner rápidamente fin a la guerra. Pero eso no niega que mataron a miles de personas inocentes. Y Nagasaki fue casi más una demostración a los soviéticos de que ellos también tenían más bombas, los americanos, que no solo tenían una que la gastaron, sino que tenían más. Es decir, eso es cierto, pero no oculta el holocausto, la Shoah, y el crimen para mí más horrendo, que es matar a gente solo por pertenecer a un colectivo. Puedes no estar de acuerdo con él, puedes concienciarlos para que cambien su forma de ser, pero exterminar a unas personas solo por ser distintos es lo que convierte en algo muy cruel. Y ahí está. Yo con eso no hay más. Sí. Y si no, mira, la razón la da el artículo, ¿no? Y en el artículo hablo de una de las víctimas, de Ludwika Fischer, y de lo que pasó con su hija, y pues que la gente lo lea y que lo disfrute y ya está. Y tenemos que pasar también de esas voces que nos atronan la cabeza muchas veces con estas cosas. A los que nos gusta la historia, y nadie nos tiene que decir cómo nos tiene que gustar ni cómo tenemos que hacer. Si alguien mira en mi casa, depende de qué estantería vea. Si ve la que estoy yo viendo ahora mismo, que tengo como 3 libros de las SS juntos y otros 2 de Hitler, la biografía de Hitler, pensará que soy nazi. Pero si dan la vuelta y mira un poco abajo... Y las edades de Lulú que tienes por ahí ocultas. Bueno, eso no tengo tiempo para eso. Pero, por ejemplo, tengo la Revolución Rusa, la biografía de Stalin, la biografía de Lenin y un par más por ahí sobre... tengo la Guerra Civil Rusa contada por ¿cómo se llamaba? Se me fue. por pues mira, Trotsky, la de Trotsky.
La de Trotsky. Que recomiendo a todo el mundo, que es De la guerra, de Sofía Casanova, que cuenta los artículos que mandaba precisamente ABC, la primera reportera de guerra, Sofía Casanova, desde allí contando la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, como enfermera de la Cruz Roja. Eso es una vivencia estupenda. Pasa que no lo encontramos fácil, ya os lo digo. No, es complicado, sí. Me habló más gente de ese libro, sí. Pues lo tengo firmado por la autora, además. Obviamente no me lo firma, pues ya está, pero lo conseguí por ahí, que soy de esos que andas escarbando, y entonces y por suerte lo encontraste en algún sitio. Ahí está, te lo presto la temporada así. Vale. Si me dejas el de las edades de Lulú, yo cojo. Bueno, tendré que comprarlo, pero no lo tengo. Pero bueno, me suena la película, que la vi en película. Joder, yo no quiero hacer un comentario aquí al respecto. No. Me acuerdo que era. No pasa nada, era un adolescente y de repente estaba con mi madre en casa. Mi padre estaba trabajando minero en la mina en el turno de noche, y yo estaba viendo la tele allí, y de repente salen las edades de Lulú. Ni mi madre ni yo sabíamos ni lo que eran las edades de Lulú. Y mamá, a los 10 minutos, mamá, Dios, me voy a la cama. No pensemos mal, solamente me iba a la cama porque... No, lo raro que tu madre te mandase para la cama antes, es decir, eso... No, mi madre no me dijo nada y tal, estábamos ahí como con una tensión en el ambiente, y yo, adiós, me voy a la cama. Sí, son cosas que recuerda uno. No, pues esto está bien para romper el hielo después de lo anterior. Pues todo esto viene, pero bueno, viene a decir que la gente que nos gusta leer de todo, pero después hay que hacer un análisis crítico de las cosas. Yo, por ejemplo, voy a comprar un día, no sé, lo voy a hacer, pero de segunda mano, del Borrego, se llama Borrego, o sea, el revisionista mexicano que sigue gran parte de los negacionistas en América Latina, y solo por saberlo, por ver lo que dice. O sea, sí, un día voy a ver. Es que hay que leer todos los puntos de vista. Te puedes leer Stanley G. Payne, te puedes leer a Piketty, te puedes leer 50.000. Hay que tomar de un lado y de otro, porque si no, al final no tienes una idea equilibrada, como decíamos, de las cosas. Así que... Pero bueno, pues hay que saber lo que es más serio, lo que es serio y lo que no es serio, ¿vale? También. Muchas gracias, Pedro, y a la gente recomiendo que lea tu libro El Festival de la Cosecha, que está basado en hechos reales, en la vida de un español que conoció a una polaca, y al final la polaca vino a vivir a España, a un pueblo que la verdad es muy guapo, pero está un poco fuera de mano. Hay Cangas de Narcea, que hasta para mí, asturiano, me implica un esfuerzo ir ahí, un poco fuera de mano. Es llamativo, ¿eh? Yo me imagino la chica polaca de la zona que estamos hablando, que son llanuras, ¿no? Y yo cuando estuve en Polonia, salvo la zona muy al sur, cerca de Cracovia, que vi alguna colina y alguna montaña a lo lejos, que hay montañas, ¿no? Y estación de esquí. El resto del país es una llanura sorprendente. Me imagino cuando ¿Y llegó... qué bosques? Hay bosques kilométricos, sí. Y lagos. En la zona de Pomerania, en la zona de Prusia Oriental, son unos lagos preciosos que tengo ganas de volver. Pero los bosques polacos, a mí, como soy asturiano, tú miras el bosque asturiano y no te deja ver. Sin embargo, el polaco te deja ver todo el interior. Y me da muy mala sensación. No, es que ese Hoy bosque, es día de malas sensaciones. Gran parte del bosque debe ser de repoblación, de silvicultura, gran parte de ello. Por eso se ve bastante alineado los troncos, cosa que el asturiano, que consideramos el bosque autóctono, son árboles que nacen donde nacen, ¿no? Y esos cortan la visión. Pues muchas gracias, Francisco. Me imagino eso, solo el impacto al llegar ahí a Cangas. Pues muchas gracias, Pedro, por contarnos esta historia, recordarnos un hecho luctuoso, un hecho dramático, pero que también nos puede servir para comprender un poco el mundo en el que vivimos, es decir, y que no se repita. Es decir, y ya sé que la historia no se repite el ser humano. Y algún día... Hay una frase que dicen, bueno, que tienen puesto allí, que viene muy bien a lo que estás diciendo. En el monumento a las víctimas pone que nuestro sacrificio sirva de advertencia. En la traducción del polaco. De hecho, sacrificio, no como un acto heroico de sacrificio, sino como el sacrificio el sacrificio, digamos, religioso, es decir, cuando te sacrifican, sin que tú seas parte del tema. De hecho, tu libro empieza con una frase, una definición de lo que es un sacrificio, de un antiguo de Almansa, que hizo un programa conmigo en podcast, sobre la religión en las legiones romanas, que es muy interesante. Es que lo pongo a modo de sacrificio romano, con las 3 partes, las 3 velocidades, de más rápido a más lento. Así que había que buscar siempre. Roma tiene
tiene que estar por ahí. Jovellanos también, a mí me gusta, soy muy jovellanista, y Roma y Jovellanos tiene que aparecer. Tú estás en el círculo, ¿cómo es el círculo de Jovellanos? ¿O cómo soy patrono del foro Jovellanos. Así que. Sí. Pues, como buen asturiano, hay que estar ahí. Sí, sea de Occidente, perdido del mundo, pues oye, pues también hay que. Bueno, él estuvo cerca cuando marchaba de España, para morir, pobre. En Puerto de Vega. En Puerto de Vega. Que de hecho, mira, Puerto de Vega, para los oyentes, es un pueblo precioso asturiano, en el que Jovellanos iba a marchar de España pues, al exilio y murió. Pero es también el pueblo natal del Marqués de Santa Cruz, que en Oviedo hay una calle y una estatua en el Campo San Francisco, pero que es interesante porque es el gran estratega español del siglo XVIII y XIX, del comienzo del XIX, que de hecho sus libros sobre uno que tiene sobre, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que es un estudio de la guerra o el arte de la guerra o algo así, fue utilizado por Napoleón y por los franceses como un libro de aprendizaje de estrategia, el Marqués de Santa Cruz. Por lo tanto, todo se va uniendo. Que no es un chu, pero también. No, en su momento era un Clausewitz interesante, de hecho conocido a nivel europeo por sus historias, y es un asturianín también de esa zona del occidente. Y de hecho, vendiendo más Asturias, ¿no? Y tu zona, el occidente, en la zona de Figueras, cerca, en la ría de Leo, en frontera con Galicia, nació Villamil, Fernando de Villamil, que fue el primer marinero que hizo un buque escuela dando la vuelta al orbe terrestre. El cano original lo hizo este hombre, Fernando Villamil, y él fue el inventor del destructor, un concepto de barco rápido que luchase contra las torpederas, y fue después su primer barco se llamaba el Destructor, y a partir de ese momento se creó el concepto de barco destructor en homenaje al nombre del primer invento de este Fernando Villamil. Les digo, para que Asturias... te vamos a tener que entrevistar a ti. Sí, claro, el problema es que hablar solo no me gusta. De hecho, las pocas veces que hablé solo lo hago muy mal y porque leo, entonces prefiero no leer, prefiero que alguien me pregunte y voy hablando sobre la marcha. Entonces a lo mejor un día, Pedro, te haces de presentador. Te tomo la palabra. Sí, de hecho tengo ganas de Fernando Villamil, y de hecho mi compañero de trabajo, uno de ellos es bisnieto del hermano. Y entonces ya tengo yo concertado con él un programa que le estoy picando para que hable de su familiar. Lo tienes todo atado. Está todo atado. Pues muchas gracias, Pedro, por este tiempo. Gracias. Espero que a los oyentes les haya, no digo gustado este programa porque no puedo decir esa palabra, sino que hayan aprendido, o incluso que les haya levantado el vello, como a mí el vídeo, ¿no? Que les haya hecho algún tipo de reacción, porque eso significa que somos humanos, ¿no? Es decir, mientras tengamos empatía, ¿no?, con los demás, creamos o no creamos en lo mismo, pensemos en lo mismo o no, pero la empatía es eso que nos hace sufrir lo que sufre otra persona, nos hace humanos, ¿no? Y de hecho, cuando te comentaba antes lo de la psicología de masas, tengo un artículo que si quiere la gente buscarlo en Google o en la lupa del blog, que se llama Holocausto y psicología del comportamiento colectivo. Ahí hablo de teorías que se pudieron aplicar perfectamente para eliminar la empatía, es decir, que una persona ejecutase a 200 niños, ¿no? Algo tiene que pasar en su cerebro para que lo haga, es decir, no eran locos, así me entiendes, no eran personas que fuesen todos psicópatas, no, eran gente normal y corriente, que las circunstancias, la ideología y el entorno les convenció de que estaban haciendo algo bien. Y eso, correcto. De hecho, en el libro todos los libros de Lauren Riesel, él entrevistó a mucha gente, y en el de Darkness Hours, sus horas más oscuras, viene a decir que casi todos los nazis, ¿no? Los miembros de las Totenkopf, ¿no?, los que estaban en los campos de concentración, mataron, y a la pregunta ¿lo volverías a hacer?, todos contestaron que si estuviesen viviendo en ese mismo momento, sí, porque creían que era lo mejor para su país. Y eso es lo que es interesante de estudiar, ¿no? Cuando otros dicen no lo haría porque yo lo hice porque me mandaron, ¿no? Pues eso, bueno, ahí echas la culpa al que dio la orden, ¿no? Pero en este caso, claro, es muy difícil porque se metió el odio en lo más profundo de la gente, ¿no? Y ahí es cuando es complicado porque, claro, tienes que volver a empatizar a la gente, ¿no? Es decir,
que tuviesen empatía con las víctimas, y eso es algo que lo hicieron después, el proceso, por ejemplo, de obligar a todos los vecinos a ir al campo de concentración y ver a los muertos, y cargarlos y enterrarlos, para que viesen que eran personas y que no eran cosas raras lo que había ahí, ¿no? Pero bueno, es muy interesante todo que a lo mejor es un día para hablar de ello y hacer un programa a lo mejor sobre el Holocausto. Y en las preguntas alguien hizo un tema, dijo, no tiene nada que ver con esto, pero ya que estás hablando de nazis, ¿no? Y tal, el tema de las drogas, ¿no? Hay que quitar mitos, no eran drogadictos, es decir, se aplicaron en algún momento en los primeros momentos de la guerra, las anfetaminas, ¿no? Las metanfetaminas, y al final, es decir, hubo un momento que se dieron cuenta que no servía para nada, pero al final, cuando estaban necesitados, volvieron a pensar en ellas, ¿no? Pero también los americanos lo usaron, es decir, los americanos usaron la benzedrina, que era un medicamento similar a la metanfetamina, y lo utilizaron para los pilotos que no se durmiesen en los bombarderos a largo distancia, ¿no? Es decir, todo, no sé, le estoy contestando a él para que sepa que también los americanos usaron drogas, y de hecho era muy gracioso. Si buscáis benzedrina, hay anuncios de esa medicación para niños. Es decir, si tu niño está cansado y de gripe y no es capaz de no sé qué, dale benzedrina y despertará. Claro, estás metiendo un chute y despertaba el guaje. Y ves el anuncio con un niño de 5 o 6 años tomando benzedrina. Es muy interesante el tema ese. Pues algún día a lo mejor hablamos de ello, pero el problema, Pedro, que me veo que si hago un programa sobre drogas y Tercer Reich, no sé, lo tendré que hacer solo en formato podcast, ¿no? Porque ahí es más fácil. Yo creo que sí. Sí. En formato YouTube no. Pues muchas gracias, Pedro. Bueno. Y a los oyentes, como siempre, os recuerdo que si os gustan las historias habladas de Bellum Artis, darle a me gusta, comentar, sean buenos o malos comentarios, pero por favor que el comentario no sea un insulto, en este caso no a mí y a Pedro, sino a las víctimas de esta matanza del Festival de la Cosecha. Y después también, si ya os gustan mucho nuestros programas, compartirlo en vuestras redes sociales, hablar con vuestros amigos de que escucháis los martes y jueves en directo un programa de historia que es distinto o una forma distinta de conocer el pasado y el presente también, porque hacemos programas de actualidad. Y poco más. Recordaros como siempre que tenemos un sistema de micromecenazgo en patreon.com, en el que nos podéis invitar a un café para que recuperemos las fuerzas después de contar esta historia. También podéis invitarnos a un sándwich, una cerveza y una serie de niveles que hay. Y también, para acabar, como sabéis que estamos en YouTube y en plataformas de podcast, seguirnos en las dos a la vez para que algún día nos pongáis las caras y cuando no podáis ver el vídeo, escucharnos, porque en YouTube sale antes en directo y en podcast tarda un poco más, pero también para los que nos conocéis solo en formato de YouTube, recordar que hay muchas más historias en formato podcast, porque llevamos ya 3 años contando historias antes de venir a este canal. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente historia hablada. Drei Lilien, die pflanzt ich auf mein Grab. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/BellumArtis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.